Dice un antiguo proverbio africano: para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Los Niños de Hoy, con la conducción de María José Corso. Y bienvenidos todos a Los Niños de Hoy. Mi nombre es María José Corso y vamos a compartir juntos este espacio hasta las 16 horas. No está escrito. Desde ya te podés comunicar con nosotros al WhatsApp 09407 4608. Sentirse mal. Desde el exterior te comunicas con el más 598-9407-4608. Estamos en Facebook e Instagram. Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy. Y en Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy. Hoy hacemos tribu en compañía del licenciado en Psicología Rubén González. El tema de hoy, redes sociales. Rubén González es psicólogo clínico, con 30 años de experiencia en tratamientos de adicciones y vínculos familiares en centros CAIF, Club de Niños y fundación dedicada al tratamiento e investigación sobre adicciones. Ha realizado charlas en escuelas, colegios e instituciones privadas sobre trastornos de conducta en niños y adolescentes. En la actualidad, trabaja con adolescentes y adultos en forma presencial y videoconsultas en temas como los ya mencionados antes, además de depresión, estrés, ansiedad y otros. Láserfm.com.uy. Si tu razón nos da de más, enciende el alma, prende el motor, arranca Muy buenas tardes, Rubén, y bienvenido a Los Niños de Hoy nuevamente, Rubén. Qué placer tenerte. El placer es mío, el mundo y otra vez por acá. Es un placer estar contigo y con bien. Arrancaste con nosotros en el primer programa y hoy te tenemos nuevamente para hablar de un tema sumamente importante: redes sociales. Exacto. Sí, las redes sociales vemos que en los últimos años han generado un impacto muy importante, cambios importantes en cuanto a la cultura, a la educación, a la salud, en cuanto a los tipos de asistencia, y también ha generado cambios en el comportamiento humano, en las formas de relacionarse con otras personas, en las relaciones formando vínculos afectivos. Incluso se ha potenciado más el uso de las redes sociales, y es lógico que así suceda, con todo el tema de la pandemia, de la cuarentena y del aislamiento. Las redes sociales tienen dos áreas, podemos ver, que están muy bien diferenciadas. Por un lado, son profundamente útiles, porque no solamente nosotros lo estamos viendo hoy en día en el tema de la educación, de las clases a distancias, en el uso de foros, de congresos, de simposios, en la asistencia médica también, con las teleconsultas, también en el uso financiero, en el uso bancario, en las ventas, en el teletrabajo. O sea, tiene múltiples, se ha diversificado todas las actividades dentro, utilizando las redes sociales. Y en ese sentido está muy bueno y ha sido fundamental, sobre todo en los últimos tiempos que estamos viviendo. Ahora,
Eso por un lado. Por el otro, tiene también su contracara, ¿no, verdad? ¿De qué manera afecta el uso y abuso, en muchos casos, las redes sociales, el abuso de las redes sociales en cuanto a carga horaria diaria muchas veces, porque yo he visto muchos casos donde niños y adolescentes de repente están 4, 5 y más horas diarias utilizando las redes, ¿no, verdad? Por ejemplo, bueno, también en la utilización de videojuegos o de las redes sociales, sea Instagram, sea Facebook, WhatsApp, etcétera, ¿no, verdad? Son muchas. Lo que tenemos que considerar, en primer lugar, es que el niño y el adolescente en su proceso madurativo, en su estabilidad emocional, es todo un aprendizaje que se realiza de manera vivencial, ¿no, verdad? Por ejemplo, en primer lugar, en los primeros vínculos, los vínculos primordiales, que es con los padres, con los hermanos, el núcleo familiar. Ahí es donde se va a encontrar el niño en el aprendizaje de límites, en el control de la ansiedad, en el tener una tolerancia a la frustración, cuando va aprendiendo poco a poco que todo lo que quiere, todo lo que desea, no lo va a tener, y que además no lo va a tener ya de manera inmediata. Es decir, va a controlar, va a ir aprendiendo vivencialmente en las relaciones familiares a controlar los impulsos, a controlar la agresividad, a aprender a verbalizar, a aprender a resolver conflictos, a aprender a comunicarse de una manera más asertiva. O sea, todo eso es un proceso de aprendizaje, ¿no?, que se realiza dentro del núcleo familiar en primera instancia, y después, por supuesto, jardín, escuela, etcétera, después más tarde liceo. Ese aprendizaje que se hace todos los días normalmente, si nosotros, a esos chicos, empiezan a estar en las redes sociales, son de repente esas 4, 5, 6 horas, quizás más, que no están aprendiendo vivencialmente a resolver conflictos, a desarrollar el juicio crítico sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, a aprender los límites. Todo ese aprendizaje queda como suspendido, queda en stand-by por la cantidad de horas que está en las redes sociales, el Facebook o lo que sea, o cualquier red social que sea en ese momento. ¿Esto qué significa? Que cuando un niño, por ejemplo, tiene un conflicto dentro del núcleo familiar, en vez de enfrentarse al conflicto, de repente se aísla, el niño y el adolescente, se aísla en su cuarto y se mete con las redes sociales, por ejemplo con un Facebook, se conecta con los amigos, con conocidos, y de alguna manera ese aislamiento va generando con el tiempo una mayor dificultad de comunicarse con su familia y de resolver esos conflictos. Entonces eso con el tiempo va generando, hasta puede llegar, a producir cambios importantes y hasta graves muchas veces de conducta y de comunicación entre los padres con sus hijos. Y en relación a esto, Rubén, ¿qué impacto tienen las redes sociales con el desarrollo de los niños a nivel cognitivo y emocional? Tiene un impacto muy importante porque, como decía recién, en el proceso madurativo, emocional y cognitivo, pero vamos a hablar del emocional, porque la importancia de crecer con una estabilidad emocional hace que uno se pueda insertar socialmente, ¿no?, de una manera más adaptada, se pueda insertar de una manera más asertiva en la sociedad, y para eso tiene que desarrollar habilidades, lo que llama la Organización Mundial de la Salud, llama habilidades sociales para la vida, ¿no, verdad? O sea, esa tolerancia, aprender límites, desarrollo del juicio crítico, capacidad reflexiva, resolución de conflictos, todos esos puntos son los que se aprenden. Cuando no los aprenden por estar mucho tiempo, muchas horas, durante años en las redes sociales, esa falta de aprendizaje hace de que cuando entran a funcionar en el mundo real, se van a encontrar con un mundo que les va a resultar hostil, se les va a complicar, porque no aprendieron, esas materias. Entonces, al complicarse, muchas veces uno siente impotencia, siente frustración, le genera estados de ansiedad, de angustia, porque son temas que no los aprendió desde chico a manejarlos en la vida real. ¿Por qué? Porque se fue aislando durante mucho tiempo en ese mundo virtual. ¿Qué pasa? Entonces eso genera trastornos del carácter, genera inestabilidad emocional,
genera irascibilidad, agresividad, impulsividad y grandes índices de frustración. Estos son un poco los elementos que uno puede encontrar en esos niños y adolescentes a futuro cuando se encuentran después insertos en ese mundo real. Se les complica un poco la vida, ¿no? Después vemos que ese aislamiento, ¿no?, del niño se hace en cierto sentido lógico, porque vamos a poner un caso concreto. Un niño tiene determinado conflicto con sus padres, porque los padres le quieren poner límites o por ejemplo no le pueden comprar un juguete o ante una carencia. Un niño se puede sentir de repente que no lo quieren los padres en su imaginario porque los padres lo rezongaron. El niño se siente mal. Va a las redes sociales y es una forma fácil y rápida de estar bien, entre comillas, digo. Entonces, ¿qué pasa? Se va acostumbrando a entrar permanentemente, y con el uso del tiempo puede generar hasta una adicción. No digo que lo genere, digo que puede generar una situación adictiva. El niño, de repente, o un adolescente, empieza a tener contactos y busca en las redes sociales aquello que no logra tener o que siente que no tiene dentro del núcleo familiar. Por ejemplo, busca llamar la atención, quiere ser foco de atención, quiere ser atractivo para empezar a recibir muchos, los famosos me gusta del Facebook, empieza a construir un adolescente un perfil interesante, atractivo, sea por lo intelectual, sea por lo físico, para generar un poco la atención de mucha gente que en su gran mayoría es gente desconocida. Entonces empieza a recibir me gusta, y con los me gusta genera una situación de placer, porque la sensación de cuando vos tenés muchos me gusta, que es el propósito que busca el chico o el adolescente, cuando obtiene los me gusta, siente esa sensación de placer que es producto de una secreción de un neurotransmisor, que es la serotonina, y de toda la parte emocional del sistema, que es el sistema límbico en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez va a querer recibir más me gusta, no quiere perder el hecho de ser foco de atención de todos esos seguidores, y eso te lleva muchas veces a situación de riesgo, a tener algunas conductas audaces y hasta peligrosas, que uno lo va haciendo de manera escalonada, porque no quiere perder el hecho de ser el foco de atracción y de admiración muchas veces de esos seguidores que tiene. No sé si me querías preguntar. Sí, el tema de coleccionar los me gusta, y el tema de también la búsqueda constante de querer tener más y más seguidores, poniéndose en riesgo ellos. Y el otro día estaba leyendo un estudio que decía que las redes sociales generaban una fuerte generación de dopamina, que es altamente adictiva. Sí, exactamente. Por eso mismo, o sea, cuando una persona consume una droga química, por ejemplo, o sea, que produce una situación de placer, entonces el cerebro se va acostumbrando a esa dosis de placer. Pero como el cerebro se acostumbra a esa sustancia química, cada vez el adicto, ¿no?, necesita una cantidad mayor de sustancia química, porque el cerebro, al acostumbrarse, ya después, para sentir placer, necesita más y más, ¿no, verdad? Eso es una forma de transitar una adicción. Hay otras maneras, por supuesto, no todas son iguales. De esta manera, con los me gusta, también recibís una dosis de dopamina y de otros neurotransmisores que te generan una situación de placer. Vos con las redes sociales, vos recibís con lo me gusta una sensación de placer, y te vas acostumbrando, el cerebro se va acostumbrando a recibir esa dosis de dopamina que le genera esa sensación de placer. No la quiere perder y necesita cada vez más hacer situaciones, exponerse de una manera más riesgosa, audaz, incluso en destrezas físicas, que uno lo ve en el Facebook, ¿no, verdad?, para tener muchos seguidores. Entonces necesita cada vez más hacer situaciones de mayor riesgo para tener más me gusta y mantener ese foco de atracción. Ahí, con la sensación de placer que se va acostumbrando el cerebro a recibir esa dopamina, es lo que puede ir generando poco a poco una adicción.
Y esto es un detalle más de esta nueva generación de placer instantáneo que hemos generado con el uso del celular. Claro, el celular es un instrumento. Es como hace 50 años atrás hablábamos de un televisor. La televisión es un aparato, se puede utilizar mal, bien, y depende también los contenidos de la televisión. Hay malos y buenos. Entonces, claro, es un instrumento, el celular y las redes también en el celular, el WhatsApp, por ejemplo, son mecanismos, por un lado, muy prácticos si se los sabe usar adecuadamente, pero por otro lado también tiene sus partes negativas. Todo tiene su contracara en todos los órdenes de la vida. Por ejemplo, cuando vos tenés un WhatsApp, mandás un mensaje y ya estás esperando la respuesta. Y cuando ves que se ponen los dos vistos en azules, ves que recibió el mensaje y no te está respondiendo. Y entonces, bueno, si es un conflicto de pareja, bueno, ¿por qué no me respondes? Estás con otra, estás con otro. Empieza a estimularse, a promoverse los sentimientos persecutorios. ¿Me estará engañando? ¿Qué estará haciendo? O te pones más controlador. No es que seas controlador con el WhatsApp, es que si sos controlador con el WhatsApp es un instrumento que estimula, ¿no?, el rasgo persecutorio. Entonces vos te perseguís y te pones controlador de la persona, por ejemplo de tu pareja. ¿A dónde vas? ¿A qué hora venís? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestás? Todo ese tipo de cosas. Y si no te llega a contestar, mucha gente se descompensa. Empieza a no me contestar y empieza a mandar 20, 15, 20 mensajes y más también de sentido. Porque claro, entras en una ola de interpretaciones persecutorias que te lleva a escribir de una forma descontrolada, ¿no? Y cada vez te vas enroscando más en esa situación desesperada de que no te contestan. Y te cuento si te llegan a pedir la ubicación en tiempo real. Claro, imagínate si te dicen, bueno, mándame la foto, sí, por ejemplo, ¿no, verdad? Que hoy en día es un peligro, ¿entendés? Para muchos, digo, no para todos. Sí, que ves que hay personas que en las relaciones hacen eso y decís, uy, qué tóxico, que nunca me pase. Pero por eso mismo, ¿no? Entonces, es una situación, por ejemplo, por hablar específicamente del WhatsApp, de estas cosas que estamos diciendo, vos fíjate que estimula el sentimiento persecutorio de la persona, estimula los celos, el carácter de querer controlar a la otra persona, la ansiedad, la impulsividad cuando escribís desmesuradamente 15 WhatsApp seguidos porque no te contestan. Y ni te cuento los audios de 5 minutos. Bueno, ahí está, mira, los audios de 5 minutos, así como los textos largos, vos fijate que creo que la mayoría, no tengo el dato, no lo contestan o no lo leen, porque con el WhatsApp se da otra particularidad que es negativa también. Con el WhatsApp nos acostumbramos a mensajes cortos, entonces ya los textos largos mucha gente no los lee, se aburre, cansa. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos al no leer un texto, que pasa en la literatura o en las noticias, dejamos de leer texto y vivimos leyendo titulares, siempre textos cortos. Primero por la información masiva que existe y en segundo lugar, al acostumbrarte a los titulares, no desarrollamos el juicio crítico, la capacidad de reflexionar y de analizar un texto. Ya directamente los textos largos empezamos a desecharlos. Estamos acostumbrados a textos muy cortitos. Ahora, si vos no desarrollás el espíritu crítico, el juicio crítico, la capacidad de analizar un texto, no desarrollás tu capacidad de reflexionar sobre un texto, y al no leerlo vas perdiendo vocabulario. Y cuando perdés vocabulario, ¿no?, producto de solamente comunicarse con textos cortos. Y ahí aparecen los emoji también, que es... Aparecen los emojis. Los emoji que no sabes que hay muchos que no se saben qué significan. Y en las nuevas generaciones que se están comunicando con los emoji, es toda una pérdida de un rico lenguaje. Es una sustitución del lenguaje por íconos. Si seguimos así, ¿no?, con las caritas, con todos los emoji, estamos volviendo al jeroglífico egipcio. Sí. La verdad que también ponían un pajarito y ponían distintos dibujos para poder expresarse. O sea, hay una pérdida del lenguaje escrito.
cuando perdemos el lenguaje escrito, se pierde hasta la capacidad de razonamiento y la capacidad de poder expresarte, porque nosotros siempre pensamos, esto hay que tenerlo presente, nosotros pensamos en palabras, y cuando perdemos vocabulario, no sabemos cómo expresar nuestras emociones, y ahí se encuentra un nuevo conflicto. O sea, ¿qué vemos en un niño, un adolescente que le falta vocabulario y no puede expresar todo lo que siente? El niño le pega a la pared, es impulsivo porque le falta palabra. El adolescente también tiene falta de vocabulario en general. Entonces, la falta de vocabulario hace que no te produce un sentimiento de impotencia. No podés expresar todo lo que sentís porque te faltan palabras. Nosotros pensamos en palabras. Entonces, eso genera hasta problemas de conducta. No digo que sean los problemas de conducta exclusivamente por la falta de vocabulario. Digo que la falta de vocabulario complica aún más, ¿no?, los problemas de comunicación. A tu entender, ¿considerás que las redes sociales realmente ofician como redes sociales o cada día nos aíslan más? Las redes sociales, lo que pasa es que parte de ficción y parte de realidad. O sea, hay todo un mundo atrás de las redes sociales. Vos fijate que, un mundo corporativo atrás de las redes sociales. Claro, lo que pasa es que tiene muchas ramificaciones. Sí, es un tema profundo y largo. Primero es un instrumento de poder. Sí. De manejo de la información. Ha sido utilizado para campañas políticas, para modificar el pensamiento de las masas. Exactamente. Influenciar en las votaciones. Exactamente. Eso por un lado. Es modificador del pensamiento de la comunidad, de las sociedades. Eso por un lado, ¿no? ¿Verdad? Son instrumentos de poder muy grandes. Y ahora con las publicidades, que uno a veces dice en broma, parece que me estuvieran escuchando. ¿Cómo saben que yo estoy buscando una amoladora y ahora me aparecen publicidad de amoladoras? Por decir una cosa. Ahora con las publicidades, que de un tiempo acá están en todas las redes sociales, también nos tratan de controlar las conductas y manipular los pensamientos. Exactamente. Vos fijate una cosa, una amoladora. Y qué problemático esto para un adolescente que está formando su ser en ese momento, ¿no? Claro, pero y hay un trasfondo en todo esto, porque una amoladora que vos decís, así vos buscás precio de amoladora y empezás a recibir publicidades de amoladoras. ¿Qué quiere decir? Cuando vos te aislás del mundo externo, para aprender a resolver conflictos, juicio crítico, todo lo que habíamos dicho, la frustración, límites, comunicación, todas esas cosas, y te aislás, de alguna manera buscas el placer inmediato y fácil. Entonces, y lo tenés enseguida a través de las redes sociales. Y si pedís amoladoras, vas a recibir noticias de amoladoras, precios y ese tipo de cosas. Así sea lo que vos pidas, lo que detectan tus deseos y satisfacen tus deseos con la información. ¿Qué quiere decir? Que en el mundo virtual, cuando estás en las redes sociales, el mundo de las redes sociales en el cual te estás metiendo, pero ese mundo se adapta a tus gustos y a tus necesidades de manera rápida, fácil e inmediata. Mientras que en el mundo real es todo lo contrario y es todo lo que nosotros tenemos que enseñar como padres a educar. En el mundo real sos vos el que tenés que adaptar al mundo y no el mundo que se adapta a vos. Por eso, cuando estás muchos años en las redes sociales, estás acostumbrado a que satisfagan tus necesidades, tus deseos, a tener el cariño enseguida de todos los admiradores. Y si alguien te critica, no resolvés el conflicto o lo resolvés de manera bloqueándolo. Lo bloqueás, lo eliminás y ya está. No resolvés el conflicto como si fuera en el mundo real, que tenés que resolver el conflicto con un amigo, por ejemplo, que te peleás y tenés que aprender a negociar, tenés que aprender a volver a recuperar la amistad, tenés que resolver asertivamente el conflicto. Qué importante esto para las nuevas generaciones, para los niños y los adolescentes, que eso es parte del crecimiento y el desarrollo de cada individuo. Claro, el desarrollo sano pasa por la interacción directa con el entorno inmediato, dentro del mundo real. Es ahí donde aprendés, repito, lo que se llaman las habilidades para la vida. Eso es en el mundo real, porque el niño, para construir su autoestima, por ejemplo,
tiene que construirla y se va fortaleciendo, se va formando a través de sus experiencias reales, a través del esfuerzo, y los padres le enseñan que esforzándose tiene más probabilidades de lograr las cosas. Entonces, si pierde un examen, estudia más y lo vas a aprobar. Y esos logros que va teniendo un niño y un adolescente, esos logros que son a través del esfuerzo, ¿no?, lo va internalizando y se siente gratificado consigo mismo por su sacrificio, por sus esfuerzos y por sus logros, que además esos logros lo va fortaleciendo su personalidad, se va fortaleciendo esa autoestima, mientras, y ahí va teniendo un autoconcepto, quiero decir, sobre el sí mismo. Sabe lo que es, sabe que se tiene que esforzar, sabe que se tiene que poner determinados límites a determinadas cosas, sabe que con esfuerzo va logrando y se va superando y va creciendo. Entonces tiene una conciencia sana del sí mismo y una autoestima sana. Mientras que en el mundo virtual, no construís la autoestima, estás en función de la opinión de los demás. Y si no te gusta la opinión, lo bloqueas. Entonces vos satisfacés, sentís gratificaciones porque los demás opinan, te admiran, te contienen, te escuchan. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que vos te haces esclavo de la opinión de los demás. Y en la vida, digamos una vida sana, vos no podés estar en función de los deseos y en función de la opinión de los demás. Vos tenés que tener tu autoconcepto. Y el autoconcepto se forma a través de las experiencias de vida, no a través de los contactos virtuales. Entonces, en el mundo real, vos te fortalecés como persona, mediante el esfuerzo, la voluntad, los límites, etcétera, todo lo que dijimos. Mientras que en el mundo virtual, vos sos esclavo de la opinión de los demás. Y yo he visto muchos casos, en mi experiencia clínica, cómo uno busca adultos también, muchos adultos, muchos casos, donde están en esa disyuntiva, se sienten, quieren ser amados, queridos por todos. Ese es un pensamiento irracional. Algunos te van a querer, otros no, otros van a estar de acuerdo contigo en las ideas, otros no lo van a estar. Y uno no puede pretender gustarle a todas las personas. Y así es la vida misma. Así es la vida misma. Eso es una inserción sana a la realidad. No todos te van a querer. Vos te enamorás de una persona, pero la persona no se enamora de vos, ¿no? Y uno se lo tiene que bancar. Tiene que aprender a tolerar esa frustración. Entonces, quiere decir, hay que adaptarse a un mundo de la realidad donde no vas a tener todo, donde no te van a querer todos y donde no vas a tener todo ya, lo que puedas tener no lo vas a tener ya. En cambio, en el mundo virtual te enseña distorsionadamente que todo tenés un acceso fácil, rápido, es una ficción. Donde se ponen como amigos, y no son amigos, son gente que nunca viste en tu vida de repente. Uy, y qué complicado eso, porque después arrancan con el versito, nos conocemos de la escuela, del jardín, éramos compañeros de plástica, y así te entra a tus redes cualquier desconocido, y a tener mucho cuidado los padres. ¿Vos recomendás que los padres tengan la contraseña del Facebook de los hijos? Todo un tema. Sí, mira. Es más, antes de eso, me gustaría preguntarte, perdóname que te interrumpa. ¿Recomendás que los adolescentes y los jóvenes tengan Facebook? Más allá de recomendarlo, no. ¿O tu opinión personal? Para no entrar en conflicto. No, está bien. Lo que pasa es que el Facebook forma parte como el Instagram y todas las. Sí, Snapchat, entre otros. ¿Qué dijiste? Snapchat. Bueno, eso. Después te actualizo y nos sacamos una fotito y nos ponemos caritas. Está bien. No, son aplicaciones nuevas que han entrado en furor por tener diferentes filtros. Que eso es todo un tema, el tema de los filtros. Porque hay una nueva patología que es que los chicos quieren parecerse a las fotos con filtro. Todo un tema eso. Bueno. Y en Estados Unidos hay chicos que se quieren hacer operaciones y están muy pendientes de su figura pública, su figura en las redes. Claro. Y lo que pasa es que eso entra dentro de la virtualidad, dentro del mundo imaginario. ¿Qué pasa? A ver, me hiciste algunas preguntas y no quiero escapar a esas preguntas, ¿no? Por Pero favor. ya que tocaste eso,
¿Cómo será de ficticio el mundo virtual? Que si tenés 60 años y querés buscar una pareja, te pones una foto de decir que tenés 50. Y si tenés unas arrugas, te pones en un Photoshop y te borrás las arrugas. Y después, y además decís que sos audaz y maravillás a esa persona, siempre vas a poner tus cosas positivas o lo que querés que sea, lo que querrías ser y no sos también. Armás un personaje para las redes. Armás un personaje, exactamente, a eso iba. Entonces, armás un personaje y por supuesto ocultas lo que serían tus defectos, tus vulnerabilidades y eso. Que a ver, que eso también pasa en la vida real antes de las redes. Sí, pero con la particularidad de que cuando vos construís ese personaje, que es una ficción, lo tenés que mantener en el tiempo. Claro, pero ¿cómo lo mantenés si de repente decís, te dice, vamos a tomar un café, y ves que no tenés 50, tenés 60. Veías en la foto, en el Photoshop, que no tenías arrugas y tenías arrugas, que eras audaz y no eras tan audaz, y además se te nota el mal carácter porque sos un chinchudo. Entonces, quiero decir, no podés... Se te cae la careta, sí. Claro, en la realidad no podés, es imposible sostener el personaje ficticio. No se aplican los filtros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vivís en las redes sociales, vivís en un personaje, dejás de ser vos mismo. Lo que es tu defecto, si vamos a poner que seas agresivo, no te preocupás por resolverlo y hacerte cargo de tu persona. Directamente decís que no sos agresivo en un Facebook, en un personaje, que sos pasivo, tranquilo y amable, ¿no, verdad? Y ya no te ocupás de modificarte y mejorarte vos como persona. Mientras que en el mundo real, cuando sos agresivo, impulsivo, o desbocado, ¿no? Te tenés que hacer cargo porque sentís el conflicto, porque te encaran la otra persona. Y sentís la presión incluso de los demás también, pero vos sentís que tenés que modificar eso, tu mal carácter, por ejemplo. O sea, en el mundo real no tenés más remedio que encarar tus puntos débiles, digamos. Mientras que en el mundo virtual, los puntos débiles los dejás de lado, vas creciendo, van pasando los años porque vivís ese personaje y no vivís tu realidad. Entonces no creces como persona en todos esos aspectos. Cuando vos dijiste, y respondiendo a esa pregunta anterior, de la confianza, de decir de si tiene que tener el código los padres del Facebook, de las redes sociales, es una pregunta sobre un tema presente, pero ¿qué pasa? Creo que en primer lugar tenemos que desarrollar una confianza en los niños desde chicos. Respetarles sus espacios, tratarlos como personas, no como objetos obedientes, sino como personas que están aprendiendo a obedecer algunas cosas, a criticar otras. Niños que están apreciando, que se sienten considerados personas y se sienten respetados por sus padres, porque sienten que pueden expresar sus sentimientos, sus pensamientos, su juicio crítico, sus opiniones, y que además de alguna manera son tenidas en cuenta. No quiere decir obedecer los padres a los hijos. Quiero decir que los padres tienen que tener en cuenta los deseos y los pensamientos de sus hijos. Entonces, la confianza se va transmitiendo a través de una buena comunicación afectiva, la comunicación en general, a nivel integral, ¿no, verdad? Y se va fortaleciendo. Entonces, si yo no censuro como padre a mi hijo por todas las cosas que pueda hacer, las diabluras, si no lo censuro, porque el niño está aprendiendo, no lo puedo condenar en las conductas torpes que de repente puede tener un niño. Si no lo censuro, el niño no se va a callar y va a decir las cosas. Sí, rompí un vaso, por ejemplo, porque fui torpe, pero si se siente muy censurado por los padres, el niño va a mentir, porque dice, ¿fuiste vos el que rompiste el vaso? No, fuiste vos, y el niño dice, sí, fui yo. Bueno, te vas en penitencia. Y bueno, el niño aprendió ahí a mentir. Dice, ¿para qué voy a decir la verdad si cuando digo la verdad me ponen en penitencia? Eso es lo que piensa un niño. Entonces, ¿qué pasa? La buena comunicación pasa por un buen relacionamiento, por ejemplo, entre padres e hijos, ¿no? A que se puedan comunicar sin esas censuras que muchas veces son hasta exageradas porque reprimen un poco las conductas, determinadas conductas comunicacionales del niño. Entonces, la confianza se va formando de a poco. En un adolescente, los padres tienen que confiar en el adolescente, pero nosotros, como ya somos veteranos, padres veteranos,
Y uno sabe que el adolescente muchas veces se escapa por la tangente en cuanto a las cosas que hace o dice, pero mucho tiene que ver el nivel de comunicación. No, el adolescente necesita también su privacidad, necesita que confíen en él y necesita también, o sea, que los padres confíen en esos hijos adolescentes y tienen que tener su espacio. Ahora, va mucho, yo puedo confiar en mi hijo y ver si mi hijo qué se mete, lo puedo ver a través de lo que él me diga. No sé si me explico. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a creer en lo que él me diga así tácitamente? Y bueno, porque tengo una trayectoria de comunicación y sé para dónde apunta, cuáles son sus tendencias, sus gustos, sus cosas, sus inquietudes. Entonces yo me doy cuenta que va abocado hacia eso. Yo tengo que brindarle esa confianza. Ahora, hay otros adolescentes, ¿no?, que yo sé que uno sabe que como padre de repente que mienten más, ocultan más, y eso es producto de quizás algunas comunicaciones disfuncionales, digamos, de la crianza, ¿no, verdad? Y ahí uno tiene que estar más alerta. Pero vos decís que si uno le tiene confianza a su hijo, ¿no es necesario buscar en el historial de navegación? En estos tiempos que vivimos actualmente, con la mano en el corazón, Rubén. Sí, lo que pasa es un tema muy escabroso, porque la violación de la confianza es violar la confianza y meterse en la intimidad del adolescente. Deteriora un poco también, quizás algo que ya está deteriorado, porque por algo se produce la falta de confianza, por algo los padres incurren en pichar un poco los celulares o los mensajes o la comunicación de las redes sociales. Hay una gran responsabilidad fundamentalmente con los niños. Los padres tienen que tener control sobre dónde se están metiendo los niños. Ahora, hay niños más vulnerables y niños menos vulnerables, pero los padres sí tienen que ver, por ejemplo, en qué se está metiendo. ¿Por qué? Porque el niño tiene una inocencia y una falta de experiencia, de vida, lógica, ¿no, verdad?, que puede incurrir en la ingenuidad de tener contactos de amiguitos que no son amiguitos, son adultos que se hacen pasar por amiguitos y buscan perversamente determinadas conductas. Tenemos una llamada al aire. Muy buenas tardes, bienvenida a Los Niños de Hoy. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Graciela. Súper interesante el programa y impactante también. Mi pregunta que le quería hacer al profesional es la siguiente. ¿Cómo uno puede hacer para, en estas nuevas generaciones, lograr que se interesen por contenidos que no necesariamente estén en lo digital? Doy un ejemplo, por ejemplo, cuando le leo una historia a los niños y antes funcionaba, y con los niños de ahora como que uno, por más de que le ponga toda la emoción y los trate de conectar con la imaginación, como que siempre están esperando a ver el dibujito en la televisión o en YouTube. O cuando uno está enseñando contenidos también a nivel educativo, si sigue los métodos tradicionales como que no lográs captarle la atención. ¿Qué recomendaciones nos puede dar Rubén para lograr llegar a ellos y no necesariamente siempre tener que estar usando el recurso digital? Muchas gracias por tu pregunta, Graciela. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bueno el programa. Bueno, Graciela, buena pregunta la que estás haciendo, muy controvertida, porque justamente en los últimos años hay mucho replanteamiento en cuanto a las políticas educativas. Nosotros podemos partir de la base, o yo parto de la base, pero no es algo exclusivo, una opinión solamente mía, de que los aprendizajes tienen mucho que ver cuando están asociados con las emociones. A veces no es que uno cuenta una historia, sino está mucho en la manera en que contamos esa historia. Una historia educativa, una historia, supongo que será una lección. Un cuento para dormir, calculo yo. Hay que ver un poco las características del niño. Lo que pasa es que el niño está acostumbrado mucho a lo digital y hay una cultura digital que no es la que
yo supongo que vos sos mucho más joven que yo, por supuesto. Sí, pero vamos a poner los que han nacido a partir del siglo XXI, tienen una cultura digital que nosotros en cierto sentido tenemos que ir aprendiendo y asimilándola, porque ya se educaron de una manera totalmente diferente a como fuimos criados nosotros, o a cuando fuiste, vamos a poner que vos tengas más de 20, ¿no verdad? Y a como vos fuiste a tu infancia, ¿no verdad? Y en ese sentido tenemos que ir adaptándonos un poco. Ahora, creo que está mucho en la manera de cómo hacer las cosas, porque nos está exigiendo hoy en día, esta sociedad de hoy en día, nos está exigiendo que tengamos un repertorio más amplio de instrumentos pedagógicos como para comunicarnos con los niños. Antes le decíamos y le obligamos que estudiara una lección, que lo tratamos casi como objetos que tenían que obedecer y punto. Hoy en día son sujetos de derecho, cuestionan, preguntan, tienen otras inquietudes, bichan de repente si están en la computadora varias páginas a la vez, cosas que no hacíamos nosotros. Es muy diferente. Eso es todo un tema, porque a mí me pasó con chicos en el aula que ¿sabes cómo le mentían a la madre? ¿Cómo le mentían? ¿Cómo le mienten? Este chico en especial, ¿cómo le mienten a la madre? Se pone la plataforma virtual del centro educativo y en una página paralela coloca lo que es el juego en línea. Todo un tema, los juegos de multijugadores. Y cuando aparece la madre, cambia la pantalla y así siempre está estudiando, pero pasa horas enfrente a la compu jugando en línea. Claro, eso exige, y la madre lo descubrió. No, la madre no sabe, la madre piensa que es un alumno ejemplar. Bueno, primero que hay que ver un poco el rendimiento de ese alumno, porque de repente puede ser un alumno ejemplar quizás, y porque se diversifica ahí un poco la temática. Y esto le pasa a muchos docentes, porque me lo han comentado. Yo creo que de alguna manera u otra, esos esquives los hacía yo cuando era chico también. Tenía un libro y una revista adelante de un libro. Las cosas que no se enteran los niños de hoy. Y sí, claro, yo me acuerdo, tenía una revista de historietas y lo tenía delante de lo que era el libro abierto. Por eso cambian las formas, pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que pasa mucho por la comunicación, y un padre siempre tiene que tener los ojos vistos también en esas conductas, porque son productos madurativos, de aprendizaje. El niño está haciendo un proceso de aprender a ser responsable de sus propios actos. Está en proceso. Nosotros a veces queremos que el niño ya sea responsable y queremos que si yo le digo tal cosa, que lo haga. No se lo tengo que ir diciendo en el correr del tiempo. Y sin embargo, en términos de proceso, uno se lo tiene que decir varias veces para que de a poco lo vaya internalizando el niño. Yo el comentario que te hacía era de un adolescente de 13, 14 años, que esto es lo que pasa usualmente en los liceos. Sí, hay una cosa... Por eso te preguntaba hoy temprano el tema de buscar en el historial si estaba bueno, o hasta dónde iba el tema de la confianza padre-hijo. La confianza no puede ser absoluta, porque si no seríamos un poco ingenuos nosotros los adultos, ¿no verdad? La confianza es una construcción que se basa un poco en lo que un padre vaya viendo sobre un hijo, si es responsable de sus actos, si se hace cargo, si tiene su autocrítica cuando algo lo hace mal, en sus conductas, sus comportamientos, sus pensamientos. Entonces hay adolescentes que son muy claros, son muy expresivos, que hablan directamente y se hacen cargo, y otros que no. Entonces, bueno, un padre va viendo, sabe como se decía antes, con qué bueyes está arando, ¿no? Sí, ¿verdad? Lo viene criando. Claro, entonces vos fijate que un padre donde ve que su hijo adolescente se justifica de todo, nunca tiene la culpa de nada, nunca es responsable de nada, la culpa es de los demás, y empieza a negar las cosas, el padre, bueno, ahí ya toma otro tipo de control, ¿no? sobre sus hijos. El grado de confianza es mucho mayor y está plenamente justificado. Hablemos en los últimos minutos de lo que son los peligros en las redes sociales, y si podés darnos alguna herramienta, peligros como el ciberbullying, las identidades falsas, los juegos de multijugadores, que atrás de esos juegos de multijugadores no siempre hay niños.
No, por y supuesto. ahí está el tan peligroso grooming, que son los adultos que se hacen pasar Claro. por menores. Yo creo que adolescentes, niños, adolescentes, pero también adultos, tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que nosotros ponemos en nuestro perfil. Porque nosotros estamos, solamente con las fotografías, estamos dando la constitución familiar, estamos dando la edad, las fotografías de nuestros hijos, muchas veces hijos muy chiquitos, de edad de jardín, entonces es una gran fuente de información para todo tipo de personas que vos no conocés y que no te interesa dársela, pero se las estás dando. A todo el anonimato que te ven, desde Japón hasta el hombre adulto que vive a la vuelta de tu casa. Ayer leía en un informe que es una frase trillada, pero que aplica bárbaro para esto. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Lo mismo aplica para las redes sociales. Lo que vos subís queda en la memoria de Google. Claro, pero además, sí, claro que queda ahí, queda todo archivado. No sé dónde corno estará ahí en la nube, la famosa nube, pero bueno, queda todo registrado. Queda todo. Pero vos fijate que esa fotografía, o sea, lo que vos hablabas de las situaciones peligrosas, estamos dando tanta información que, por ejemplo, pasan esas cosas, que un adulto se hace pasar por un niño, tiene comunicación con una nenita que vio en la fotografía determinado perfil familiar, y bueno, y claro, el adulto trata de seducirla, hacer amiguito, no sé cuánto, y llega un momento que una niña o un adolescente va a una cita para verse con un niño o con un adolescente, y resulta que no es tal. Entonces ahí se da todo el riesgo de abusos sexuales, violaciones, de todo tipo de cosas. Pero además das información de tu casa, del nivel económico de tu casa. Das información de horarios, dónde trabajás. Entonces le estás dando todo. En qué horario de repente el padre y la madre están trabajando y se quedan los niños solos. O cuando todos están trabajando y estudiando y la abuela que vive con ellos se queda sola en el hogar. Le estás dando los horarios para que te roben la casa. Es que ha pasado de que ponen de viaje en las Bahamas. Y después cuando volvés quedaste. La casa vacía. Sí. Entonces, lo peor que te puede pasar, claro, poner las fotos de un viaje. Claro, no tenemos conciencia de eso. Y una vez vi un video en un Facebook, no me acuerdo bien porque hace unos años, donde un adolescente ponía, porque además en eso de buscar ser admirado, ser querido, ser admirado por los demás, por ejemplo, un adolescente o una niña también pone fotos cada vez más atrevidas, más sexualizadas, sin tener conciencia, porque había en ese Facebook, en ese video, había un adolescente que se puso en ropa interior, no me acuerdo bien, ¿no? Y después de ahí sale el tema de la extorsión. Claro, pero te termino con esta anécdota. ¿Qué pasaba? Estaba en ropa interior, ¿no? ¿Verdad? Se saca la fotografía, punto. Entonces, creo que fue algo así, no me acuerdo bien. Creo que le pusieron un cartel grande en la puerta de su casa, ¿no, verdad?, con esa fotografía de ropa interior. Y la muchacha, la adolescente, no le daba vergüenza de que estuviera en la puerta de su casa esa fotografía de ella misma. O sea, quiere decir, en el mundo de la realidad no haces cosas y te pones límite y tenés conciencia de la realidad, pero la perdés, la conciencia de la realidad, en el Facebook, porque en el Facebook te miraban los vecinos en todo el barrio y te miraban en todo el mundo, te estaban mirando esa foto en ropa interior. Sin embargo, te da vergüenza si está en la puerta de tu casa. O sea, quiero decir, hay una pérdida de conciencia de la realidad cuando vos te estás exponiendo en una pantalla y pones fotografía. No tenés conciencia de la realidad, la perdés conciencia del riesgo, sos imprudente, sos más audaz, sos como otra persona. Entonces todo eso te va sacando del mundo real. ¿Qué haces cuando vos vas madurando, vas creciendo y te tenés que enfrentar a un mundo totalmente distinto? Y te resulta que ese mundo no está en función de tus necesidades y gustos, sino que vos te tenés que adaptar a ese mundo, lo que decía en un principio, ¿no? Te va a resultar hostil y ahí vas a tener una profunda necesidad de fugarte porque no soportás la impotencia y la frustración de los conflictos que tenés, porque no te adaptaste desde chiquito a ese mundo real.
viviste fugándote, porque en definitiva, ¿no? Y para ir terminando, las redes sociales es una forma de fugarse de muchos conflictos que en vez de resolverlos, ¿no? te vas aislando y después pagas la consecuencia, porque la vida te paga, te pasa la factura y eso se paga. ¿Podés darnos unas palabras para las familias que estén en este momento con chicos que estén transitando, por decirlo así, adicciones a las redes sociales, o que se les esté costando el tema de la comunicación en las casas y tengan mucho uso de pantalla? Sí, bueno, en primer lugar se está dando muchísimo, ¿no? Y bueno, el tema de la pandemia, el aislamiento, suspensión de clases y todas esas cosas ha hecho que se potenciara mucho el uso de las redes sociales, los videojuegos, todo este tipo de cosas que estamos mencionando. Que muchas veces padres le dan a los niños una tablet o un video para que se entretengan porque no saben qué hacer los padres con los niños, ¿no? Porque no están acostumbrados a tenerlo tantas horas en casa. Eso es otro tema. Entonces, como no saben, le dan la tablet, le dan un celular con dibujitos y eso para que se entretenga. Yo creo que ahí esta pandemia enfrenta, ponen sobre el tapete la dificultad que tienen los padres para manejar esta nueva realidad, esta nueva situación de estar muchas horas con sus hijos. No, porque no, una cosa es estar 2 horas, 3 horas al cabo del día, a la noche, y otra cosa es estar de repente todo el día. Es muy diferente, potencian la parte más vulnerable del ser humano, el carácter, la irascibilidad, la intolerancia, todas esas cosas, y la falta de manejo con los hijos, te enfrenta a un conflicto, y ahora los padres tienen que aprender a manejarse de manera diferente, a tener más instrumentos para relacionarse con los hijos que están muchas horas en la casa, y los padres con ellos. Entonces quiero decir que en primer lugar creo que tenemos que vernos a nosotros mismos, por ejemplo, como padres. ¿Qué margen de tolerancia tengo? Porque de repente a veces pienso mucho en la conducta del hijo, pero no pienso en mis dificultades para manejar a un hijo niño, ¿no, verdad? Uh-huh. En una edad, en la infancia, por ejemplo, o un adolescente. Entonces veo si yo soy intolerante, si me pongo agresivo, si no estoy me tengo que ver mis propios conflictos para tratar de resolverlo y ver cómo lo puedo encarar para tener una mejor comunicación con los chiquilines. Los adolescentes, niños adolescentes que están en muchas horas en las redes sociales, lo digo en forma medio esquemática, ¿no? Es porque no encuentran en el mundo real un mundo más atractivo que las redes sociales. Quiero decir, si no se sienten, se aburren o se sienten que no tienen motivaciones en el mundo real y que no tienen buena comunicación con sus padres y con sus hermanos, se van a fugar hacia el mundo virtual. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos atacar el mundo virtual y reprimirlo, que los adolescentes se vuelven locos si le cortas internet, sí, para empezar, ¿no, verdad? Ni hablemos el carácter, la impulsividad, la agresividad. Eso te da una pauta de la adicción también. Pero eso es una forma de trabajar. Creo que no pasa tanto por ahí, sino que pasa porque los padres nos tenemos que plantear cómo podemos hacer para que sea atractivo el mundo del niño y del adolescente en el mundo real, para que no sienta que tenga que fugarse al mundo virtual. Entonces necesitará más atención, se necesitará ser escuchado, ser contenido, jugar con él, aprender a comunicarse de una manera más asertiva. Entonces el niño, cuando empieza a sentirse integrado en el núcleo familiar, no tiene necesidad de fugarse, porque en definitiva, entre ser querido o un me gusta de un desconocido y que te diga que un me gusta real del padre o de la madre hacia el hijo se va a quedar con el me gusta del padre y de la madre. Qué importantes esas palabras. ¿Entendés? Entonces se va a quedar porque realmente, y empieza a consolidar los vínculos, el afecto, las emociones, porque en realidad quiere ser querido por los padres y ser aceptado y ser aceptado en su manera de pensar y decir, ¿no? Entonces la fuga es porque no soportás mucho los conflictos del mundo real, pero lo que más desea un niño es no tener conflictos o aprender a resolverlos en el mundo real, porque lo que sí ama verdaderamente es a los padres,
no al desconocido. Siempre va a preferir el mundo real. Lo que pasa que no sabe cómo manejar los conflictos. Y muchas veces los padres no nos damos cuenta de que tenemos ciertas complicaciones para relacionarnos, o somos muy autoritarios, o somos muy permisivos, o no sabemos ponerle límites. Entonces los padres también necesitan cierta orientación para manejarse con el niño de hoy en día. El niño quiere el amor directo de su entorno, del mundo real. Bárbaro, Rubén. Gracias por tus palabras. Ahora bien, para todas esas familias que quizás necesitan un apoyo extra y se quieren comunicar contigo, ¿a qué número te podemos comunicar? Sí, como no, yo con mucho gusto. Bueno, el celular, que es 099-13-9747. Estoy acá en Maldonado. Y bueno, cualquier cosa a las órdenes. ¿Trabajás con gente del exterior? Sí, trabajo con gente del exterior por videoconsultas, y por supuesto también a nivel nacional, tanto sea consultas presenciales como consultas virtuales, ¿no, verdad? Sí. Nos escucha gente de diferentes partes del mundo, por eso mi consulta. Claro, sí, con todo gusto. Y muchas veces se hace, por ejemplo, yo trabajo fundamentalmente con adolescentes y adultos, con parejas, y también en consultas de orientación para padres sobre el manejo de las conductas, que hoy en día estamos pasando una época muy complicada en cuanto a cómo entender y cómo manejar de mejor manera el relacionamiento con nuestros hijos, niños y adolescentes. Entonces digo, con respecto a niños, yo trabajo mucho con orientación para padres, ¿no? Consultas en ese sentido. Así que queda a las órdenes, 099-13-9747. Una pregunta indiscreta. Sí. ¿Tenés redes sociales? Sí, yo tengo redes sociales, sí, claro, sí. Por el Facebook me pueden ubicar como psicólogo Rubén González. Y trato de utilizarla. Bueno, y otra cosa que dentro de las cosas positivas, ¿no?, que muchas veces yo comparto, es cuando veo actividades culturales. Bueno, son los gustos personales, pero tanto de la música, la arquitectura, la pintura, hay artículos muy interesantes que también están dentro de las cosas positivas de las redes sociales. Pero no nos podemos olvidar de nuestros hijos. Muchísimas gracias por compartir hoy este tiempo con nosotros. Quedamos en contacto, te buscamos por redes, psicólogo Rubén González en Facebook. Y a través del número 099-13-9747. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias por estar hoy en Los Niños. Gracias a vos, buenas tardes. Tengo que cerrar. Hoy compartimos nuestro programa junto al licenciado en Psicología Rubén González. En esta entrega hablamos de redes sociales. Llegamos al cierre de otra edición de Los Niños de Hoy. Los espero el próximo domingo para compartir juntos este espacio. Este es tu lugar. Somos tu tribu. Besos para todos. Los quiero. Chao. No pienses más, déjalo ir. Es el momento de decidir. Estaré siempre para cuidar de ti. Esto fue Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu.